Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para hablar sobre la reforma eléctrica que en México busca recuperar la rectoría del Estado sobre la industria, está con nosotros en el estudio el maestro Héctor Alonso Romero Gutiérrez. Alonso es ingeniero egresado del TEC de Monterrey y tiene una maestría en mercados y finanzas energéticas por la Universidad de Edimburgo. Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Una gran polvareda se ha levantado en la opinión pública mexicana alrededor de la iniciativa del presidente López Obrador por reformar el mercado eléctrico, la industria eléctrica nacional. A grandes rasgos, ¿tú cómo explicarías esta reforma? ¿En qué consiste, Alonso? Sí, la reforma yo diría que tiene tres puntos principales. Uno es el tema del litio, ¿no? Se mete ahí porque se reconoce que el litio es un mineral que va a ser estratégico, ya es estratégico, pero para el tema de la transición energética es fundamental, ¿no? Por el tema de las baterías y el rol que tiene que jugar en la electrificación del mundo. Entonces el litio se establece ahí como un mineral estratégico. La otra es corregir todo este esquema, que es un esquema heredado de las leyes del 92 y que pasó al nuevo esquema ahí a través de unos transitorios. Entonces corregir todo ese esquema y algunos abusos que ha habido sobre ese esquema. ¿En qué consiste este esquema, dirías tú? ¿En abrirle a la iniciativa privada la posibilidad de generar electricidad? Sí, y sobre todo en el tema de permitir que usaran las redes de transmisión y distribución, pero que los usaran a un costo muy por debajo del costo real, ¿no? Entonces eso genera ciertas distorsiones tanto en el esquema de mercado como a final de cuentas en el balance financiero de la CFE y de todos los mexicanos, porque al final lo que se hizo ahí es que, bueno, todas las pérdidas, pues aviéntaselas a la tarifa de los usuarios más chiquitos, ¿no? No lo notamos mucho nosotros porque si nos sube la tarifa 1 o 2 pesos, no lo ves, ¿no? Pero si consideras que somos 50, 60 millones de usuarios, pues 1 o 2 pesos va sumando, ¿no? Entonces, corrige esos esquemas. Y la tercera es, hemos visto en el mundo, estaba leyendo The Economist, New York Times, ¿no? Todos esos diarios de renombre, digamos, coinciden en un punto específico que es la crisis energética que estamos viviendo ahorita es derivado de una rápida adopción de las renovables, sobre todo la energía solar y eólica, sin tener una planeación detrás de cómo tenía que ser esa adopción. Y entonces lo que vamos a ver es que en el momento en el que tenemos que hacer una transición más acelerada por el tema del cambio climático, es donde hay un rechazo social más grande, porque debido a estas políticas, que además en todos lados dijeron va a bajar la electricidad, que eso es una cuestión que era imposible de lograr, ahora hay un rechazo social hacia ese tipo de tecnologías porque se hizo de manera desordenada. Entonces, en esta iniciativa de reforma se plantea eso, ¿no? Que sea el Estado el que ordene la transición, el que la lleve a cabo y el que establezca los lineamientos de cómo tiene que ser, porque el mercado es muy desordenado por naturaleza, ¿no? Es desordenado, entonces no se puede dejar a ese tipo de situaciones. La iniciativa privada, Alonso, ha alegado una y otra vez que con este esquema el Estado estaría ocupando un espacio que no le corresponde, que así funcionó en el pasado y que los resultados fueron malos, por decirlo muy simplificadamente. ¿Es eso cierto? No, para nada. Si nosotros vemos la iniciativa privada empieza a operar plantas de electricidad en el 2000 en México, a través de 2 esquemas, ¿no? El esquema de autoabastecimiento y el esquema de productor independiente de energía. El esquema de productor independiente de energía fue una intermediación innecesaria, ¿no? Porque lo único que hicieron fue, la CFE me da un contrato de 25 años y con ese contrato asegurado voy y saco un crédito bancario. Lo mismo lo puede haber hecho la CFE sin necesidad de un tercero, ¿no? Pudo haber sacado un contrato igual. De todas formas, lo que avalaba ese contrato era el balance financiero de la CFE, que era el gobierno. Entonces,
la CFE pudo haberlo hecho sin mayor problema, ¿no? Y en el otro esquema de autoabastecimiento, pues dependen totalmente de las redes de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal había estado sosteniendo bien la demanda, junto con, desde los 60 hasta la fecha, lo hizo totalmente sola. Y el tema de la electricidad siempre ha sido una cuestión de acceso al energético, es una cuestión social, ¿no? Una cuestión de acceso a oportunidades, de mejora de vida, entonces, inclusive para garantizar algún tipo de derecho humano, ¿no? Entonces el Estado tiene que tener ahí una rectoría, porque, y no solo rectoría, sino propiedad, porque también esta industria, por su naturaleza, es muy sencillo que se genere un esquema de rentismo, ¿no? La electricidad es tan esencial que te permite extraer rentas desmesuradas. Entonces, el Estado tiene que estar ahí con una lógica diferente, ¿no? Que no debe ser maximizar utilidades, no debe ser, sino debe ser garantizar los menores costos y eso trasladarlo a un precio lo más bajo posible para que el beneficio de la sociedad pues, sea real, ¿no? Tú hablas de que en la legislación actual vienen dos figuras de generadores privados que pasan a la reforma de 2013 en transitorios. Estás hablando de los productores independientes, Sí. que no, en sentido estricto, no ofrecen un servicio público, sino que el servicio público solamente lo ofrece la Comisión Federal de Electricidad, la empresa estatal, y la de la autogeneración, ¿no? Que tiene sentido, por ejemplo, cuando hay una planta que produce cerveza, que tiene que hervir el grano y que entonces genera vapor y ese vapor se puede utilizar como electricidad. O sea, hay una serie de actividades industriales que de manera natural pueden generar su propia electricidad. ¿Qué tiene de perverso, digamos, este esquema, o dónde está la perversión según tu punto de vista? Sí, en el tema del autoabastecimiento, justo como tú lo mencionas, son dos esquemas, ¿no? Autoabastecimiento y cogeneración, que cambia básicamente el nombre porque la forma es la misma. Pero sí, la idea original era esa, ¿no? Si tú tienes una planta o tienes un parque industrial, pues que ellos produzcan su propia energía y se ahorran el cargar, digamos, con los costos del sistema completo. Esa es la idea original y si fuera así estaría excelente. Lo que pasa es que después comienzan a utilizar las redes de transmisión. Entonces, inclusive hay una... Perdón, las redes de transmisión son estatales. Son estatales, sí. Son como autopistas. Exacto, una autopista ahí por donde va la electricidad y las empiezan a utilizar y se genera una controversia constitucional en la cual se pregunta, bueno, el utilizar las redes de transmisión constituye ya o no un servicio público porque estás utilizando un bien público. La Suprema Corte de Justicia en su momento dijo no, porque es un arreglo entre privados, entonces adelante, ¿no? Pero lo que sí es que la ley desde el inicio prohibía la venta. Decía, esta figura solo puede ser para satisfacción de necesidades propias, no puedes vender la electricidad. Y establecía multas altísimas para quien compraba y para quien vendía. Entonces, bajo esa figura nunca se pudo comprar, nunca se pudo vender, no se podía hacer más que una actividad nada más sin fines de lucro. Y de repente vemos que cuando viene la reforma se vuelven, bueno, en el 2010, antes de eso, les dan unas tarifas especiales, muy cuestionadas, por cierto, en su momento. Hacienda las cuestionó mucho. Y cuando viene la reforma, resulta que cuando se hacen las tarifas reguladas de transmisión, que son las que pagamos todas, estas tarifas que ellos pagan están 8 veces menos, ¿no?, de lo que pagamos todos. Entonces se empieza a generar un esquema en el cual yo, que no debía de vender, empiezo a integrar socios a mis sociedades, ¿no? Les cobro $1 para que se integren y les doy energía eléctrica, pero además yo puedo ofrecerla muchísimo más bajo porque la transmisión y la distribución me representan el 30% del costo de una tarifa final y esos costos, de ese 30% yo pago la octava parte. La octava parte se paga. Entonces, pues, tengo un esquema ahí gigantesco de generación de ganancias, ¿no? Y nada, es como un dato, en el 2017 se tenían 20,000 socios, 20,000 centros de consumo dentro de esas sociedades,
En ese momento la Comisión Reguladora de Energía saca una resolución donde dice, bueno, sí, se puede mezclar regímenes, ¿no? Órale, lo nuevo métanlo a lo viejo, no importa, hagan lo que quieran. Y de 20,000 se pasa a 77,000 socios ahora, ¿no? Entonces, nada, para que veamos ahí la cantidad de recursos que hay ahí que les permite competir en un mercado que no deberían de competir ellos. Podríamos hablar de que en el mundo del consumo de la electricidad en México tienes a los grandes consumidores comerciales o industriales que se abastecen por la vía de generadores privados, y por otro lado pues el común de los mortales como nosotros, sí, que tenemos que consumir nuestra electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que los grandes negocios se lo quedan los privados y el Estado solamente se encarga de distribuir electricidad a quien pues no va a generar grandes ganancias. Tiene que vender esa electricidad de manera subsidiada. Sí, y no nada más eso, los esquemas que se generaron después de la reforma le fueron aventando todas las pérdidas, ¿no? a los usuarios básicos. Entonces, pues sí, todas las pérdidas que se generan en los esquemas de grandes consumos, en los esquemas heredados, en los nuevos esquemas, se aventaron ahí a través, ya sabes, ¿no? Fórmulas, manuales, cuestiones, tablas ahí ocultas, números que quién sabe cómo salieron, se le fueron cargando al suministro básico. Entonces, te digo, no vemos nosotros, o no lo notamos, porque son 3, 4 pesos, pero termina siendo muchísimo dinero que absorbemos. O sea, al final, el Estado y nosotros como consumidores subsidiamos a los grandes empresarios. Sí, 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 sin duda. Y esto, digo, ha estado en la discusión pública, ¿no? Y pareciera ser que estamos hablando de opiniones, pero no estamos hablando de opiniones. Esto viene descrito en las bases del mercado, los manuales del mercado, ¿no? Cómo se va trasladando esas pérdidas. Y además también una figura que se llama el Monitor Independiente del Mercado, lo ha reportado año con año, 2017, 18, 19, sacó sus reportes y dijo, esto cuesta y esto se traslada. ¿Te parece, Alonso, si vamos a una pequeña pausa? Sí, adelante. Y amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando sobre la propuesta de reforma energética que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho, y nos encontramos con el maestro Héctor Alonso Romero Gutiérrez, especialista en mercados y finanzas energéticas. Alonso, en la iniciativa de reforma se habla de que la generación privada va a tener un tope. Sí. Y ese tope es menor al de la generación de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa estatal generadora y distribuidora de electricidad de México. ¿No limita eso la libre competencia? Es que eso sería viéndolo bajo la lógica actual, ¿no? También esta reforma es un cambio total de paradigma y de modelo de la industria, ¿no? Entonces, justamente se regresa a que no hay monopolio, o bueno, no se considera monopolio el tema de la electricidad, se vuelve a poner en la Constitución. Entonces, digamos que la lógica de hablar de que si se limita o no la competencia, ya estaríamos juzgando bajo la lógica actual de un mercado abierto, ¿no? La reforma cambia esa lógica. Pero dentro del 46% que ellos pueden hacer, pueden competir entre ellos para vender electricidad. Pero sí hay que ver como un cambio de paradigma total lo que se está proponiendo, ¿no? Al principio de tu explicación, tú señalabas que uno de los objetivos de la reforma es regular de otra manera el uso de las energías renovables. Y nos decías que parte del problema en el planeta es que comenzó a generarse energía eólica o energía fotovoltaica de manera desregulada o de manera
irracional. ¿No choca, digamos, este diagnóstico que haces con esta idea de que pues estamos en un proceso de calentamiento global, que el uso de los combustibles fósiles para generar electricidad es responsable de este calentamiento global, hacen falta estas energías limpias? ¿No entra eso en contradicción? No, para nada, porque digo, estamos muy acostumbrados a pensar que energía limpia es igual a solar y fotovoltaica, ¿no? Pero tenemos muchísimas otros tipos de energía limpia. Tenemos la nuclear, la geotermia, inclusive solar térmica, que esa puede operar en las noches, por ejemplo. Entonces hay una serie ahí de otros tipos de tecnologías que permiten tener energía limpia. El tema de las energías intermitentes o variables, que son exclusivamente la eólica y la solar fotovoltaica, es la cuestión del manejo de las redes, ¿no? La red eléctrica, digamos que tiene que estar en un balance en el tema del voltaje. Imaginemos que el voltaje es como la presión de unas tuberías. Entonces, si de repente se te cae la presión de un lado, pues va a salir el agua por allá, ¿no? Por todos lados. Te va a desbalancear esa tubería. Y así operan las redes eléctricas. Entonces, tú tienes que tener ese balance entre el consumo y la generación. ¿Qué pasa? Las personas imaginan que en el tema de la solar fotovoltaica el problema es en la noche. No es tanto ese problema, porque tú puedes buscar a qué hora se mete el sol y sabes con exactitud cómo va a ir bajando la intensidad solar, ¿no? Tú puedes programar prender las otras plantas. El gran problema es cuando te pasa una nube, ¿no? Y te baja la eficiencia de generación en un 20%, porque en ese momento tú tienes que tener una planta que tenga la capacidad de aumentar esa potencia tan rápido, si no te genera desbalances en tu sistema eléctrico y puede generar apagones. En el mejor de los casos, en el peor de los casos te genera pérdidas millonarias porque estás hablando de equipos conectados a la red que se pueden quemar. Entonces, por eso yo también decía que no se puede reducir el precio de las energías, porque el meter este tipo de tecnologías te conlleva un costo asociado de cuestiones adicionales en el sistema que te termina elevando el costo del sistema. Entonces, al final los consumidores no ven esa reducción. Hemos visto en días recientes, en el caso de México, declaraciones del embajador de Estados Unidos expresando su preocupación y informando que tuvo reuniones con los funcionarios mexicanos, pero luego dando conferencias de prensa. ¿Tú ves que hay una presión de las empresas estadounidenses para que esta reforma no camine? Sí, claro, porque el mercado actual está configurado para maximización de utilidades. Entonces, pues por supuesto que hay una presión, y no solo de empresas estadounidenses, ¿no? De empresas, sobre todo europeas, de que no camine esta Por ejemplo, reforma. Iberdrola, en el caso mexicano, que es tan importante, tiene el 20% de la generación. Sí, seguramente están preocupados, ¿no? Porque digo, el mercado está configurado para maximizar utilidades. No es otra cosa, es eso. ¿Y quiere eso decir que no están pensando en el interés público, que Sí, no no. están planificando a largo plazo, sino que buscan, como tú dices, obtener ganancias inmediatas? Sí, exactamente. Ese es el chiste de todo el mercado eléctrico, está hecho para eso, para que se maximice la utilidad de la empresa. ¿Y tú ves en el panorama otro tipo de presiones de estas empresas? No sabría decirlo. Yo creo que principalmente están utilizando la vía diplomática por ahora para presionar, sobre todo con el tema de los compromisos ambientales, ¿no? Que a través de los compromisos ambientales, digamos, se diga que... O sea, los compromisos ambientales que México tiene en el marco del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Sí, pero ahí es algo chistoso, ¿no? La CFE produce el 55% de la energía limpia del país. Entonces, digamos, si queremos decir, bueno, vamos a apoyar a la que más energía limpia produce, sería apoyar a la CFE, ¿no? Entonces, es algo interesante que toda la iniciativa privada, 80% de su generación es con combustible fósil y la CFE es solo el 65%. ¿Tienes una idea aproximada de la magnitud de los subsidios que reciben las empresas privadas en el sector eléctrico mexicano? Sí,
La cuestión de la transmisión que veníamos comentando, que es el tema de los autoabastos, son 7,000 millones de pesos por año. 7,000 millones de pesos, 7,000 a millones. 20 pesos por dólar, por ponerlo fácil. Sí, estamos hablando de 300 millones de dólares más o menos, anuales. Entonces, esa es la magnitud del subsidio en ese terreno. Solo de la transmisión, ¿no? Y la distribución, así es. Aparte, todo lo que tiene que ver con los costos de la generación, cómo se pagan, Sí, no a partir de los de menor costo, sino de mayor, exacto. el efecto de las ganancias en cascada, etcétera, etcétera. Sí, ahí hay un dato que son cerca de 240,000 millones por la operación de todo este esquema, ¿no? Eso digamos que puede ir variando, porque es una situación en la cual hay que ver qué máquina entra, qué máquina no entra. Entonces, 240,000 millones en el esquema nuevo y 7,000 millones de pesos anuales por subsidios a la transmisión. Alonso, el partido y los aliados de López Obrador en el Congreso mexicano no tienen las 2/3 partes de los votos que necesitan para esta reforma constitucional. Necesitarían que el bloque opositor se fracturara y una parte de ellos apoyar esta iniciativa. Si tú sacas tu bola de cristal para ver el futuro, ¿qué anticipas que puede suceder? Yo anticipo que el partido que es la clave, que sería en este caso el PRI, no va a votar a favor, pero podría salirse de la sala de discusión en protesta, ¿no? Y como recordamos, pues lo que marca la Constitución es 2/3 partes de los diputados presentes, ¿no? Entonces, yo creo que así va a suceder, principalmente porque el PRI pues, tiene que defender la postura de hace 6 años, ¿no? Donde ellos la promovieron. Pero yo creo que el PRI también tiene que recordar sus orígenes nacionalistas, ¿no? Digo, ya ahora ya cambiaron un poquito, pero entonces yo auguro que no van a votar a favor, pero tampoco van a estar presentes. Entonces, ¿tú ves viable que esta reforma camine, a pesar de todo el escándalo que se ha hecho en el terreno mediático del embajador de Estados Unidos, de las empresas, atacando cada día a través de sus articulistas? Sí, yo sí veo viable que camine. No sencillo, pero viable, ¿no? Y el tema con los Estados Unidos yo creo que se va a resolver porque recordemos que hay elecciones intermedias allá, ¿no? Entonces nos pone en una posición un poco buena de este lado que el siguiente año tengan elecciones intermedias allá. Podemos hablar de que lo que anticipa esta reforma es una reestatización parcial del sector eléctrico. ¿Se trata de una medida inusual en el mundo o estamos ante un movimiento pendular en donde también en otros países los estados están buscando tomar control de sus sistemas eléctricos? No, estamos ante una situación, como tú bien lo dices, pendular. Vemos el tema de España y en el tema de España pues el gobierno quedó, desde mi punto de vista, quedó exhibido, ¿no? Su falta de capacidad de hacer algo. Entonces ahí son las empresas las que mandan, pero están proponiendo una reforma del sistema eléctrico en España y están proponiendo también una reforma del sistema eléctrico a nivel Unión Europea. Pero vemos, por ejemplo, que las privatizaciones a nivel mundial, sobre todo de los 80s que se llevaron a cabo, han estado fallando una tras otra, ¿no? Tenemos el caso del Reino Unido. En Reino Unido la privatización de los trenes ya falló y están ahora estatizándola de nuevo. En Estados Unidos, ¿no? También tenemos el caso de... Hubo un caso muy específico esta semana, la semana pasada, Nuevo México. Iberdrola, a través de su filial Avangrid de Estados Unidos, quiere comprar una utility estatal de Nuevo México y no lo quieren dejar. No lo quieren dejar porque auguran una baja calidad en el servicio, alza de precios, bla, bla. Entonces, vemos que todo el mundo está reconociendo que el sector energético y alguno que otro sector estratégico tiene que ser del Estado. Entonces, estamos viendo estatizaciones a nivel mundial, ¿no? Vamos caminando hacia el otro lado. Entonces, digamos que México se está moviendo en ese contexto internacional, que pareciera aquí que somos los únicos que lo quieren hacer, ¿no? Entonces, estas estatizaciones no estarían originadas en consideraciones ideológicas
sino en la necesidad del desarrollo nacional y de impulsar la industria. Sí. O si tienen una consideración, una carga ideológica profunda. Bueno, sobre todo porque es un cambio de modelo, digamos que pues, sí, siempre van a decir que es una cuestión ideológica, ¿no? Digo, también tenemos que recordar que neoliberalismo puro, como se ha querido hacer, también esa es una ideología, ¿no? Porque en la práctica pues no funciona. Nunca ha funcionado. Entonces, pero viene acompañado esto de una situación en la cual se reconoce que la electricidad tiene un potencial multiplicador, ¿no? La electricidad no tiene que ser un bien por sí mismo que te genere ganancias, sino su consumo te ayuda a generar otro tipo de actividades de mayor valor agregado. Entonces se reconoce ese efecto multiplicador del consumo de la electricidad. Y entonces estamos hablando de la electricidad como un bien público, no como una mercancía más, con un mercado que es específico. Sí, claro. Y sobre todo porque la estructura de la industria pues viene siendo monopolio natural, siempre ha sido, ¿no? Y siempre han sido bienes públicos. Entonces, ¿por qué? Si toda la infraestructura física es un bien público, el fluido resulta que lo vamos a tratar como un bien cualquiera, ¿no? Alonso, muchísimas gracias por explicarnos un tema tan complejo de manera tan accesible. No, gracias a ti, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.